Hola chicos, ¿cómo están? Soy Derek Serpa. Bienvenidos a mi canal de YouTube. La verdad es que no hace tanto no estoy en YouTube, pero realmente sí suelo grabar diferido. Entonces como que pierdo un poco la práctica y cada vez que tengo que hacer el inicio al video como que me cuesta un montón. Estos son videos de medianoche, sin organización previa. Ya ven que ni siquiera me preocupé del fondo. La verdad, a veces me he intentado esmerar un poco en hacer que el canal tenga un poco más de producción y todo, pero grabo desde mi iPhone, sin cámara, sin un micrófono ahora mismo porque estoy con el cable. Lo tengo y podría hacerlo y podría gestionarlo de mejor manera, pero siento que realmente lo que importa dentro de todo es la conversación. Dejé de subir Reels porque la verdad es que nunca me gustó el formato vertical, primero que todo. Siento que condensar toda la información que quiero condensar en un reel de máximo 2 minutos que literalmente solo capta tu atención de forma real los primeros 30 a toda la gente de la generación actual no tiene ningún sentido tratar de hacerlo y tratar de nadar un poco en contra de la corriente de mis pensamientos que son de alguien que le gusta expresarse y le gusta conversar frente a la cámara. No tiene ningún tipo de pudor y resquemor en soltar alguna palabrota, estar controlando mi vocabulario, ser más neutro. No va conmigo, no es mi estilo. Intento ser neutro literalmente porque hay modismos que no se entienden, pero como ser tan políticamente correcto y aparte tratar de condensar la información es algo que literalmente no se me da. Por eso es que he decidido abandonar la continuidad de Reels de Instagram. Y estoy dando una explicación gigante porque igual sé que hay gente que aquí en YouTube le gusta lo que hago y quiere verme más seguido. Y si es así, déjamelo en un comentario y voy a estar tratando de trabajar en ello para poder gestionar más videos. Tengo una lista enorme de videos a los cuales quiero subir. La verdad he estado bastante ocupado. Para los que no sepan, yo este próximo sábado, estamos a sábado 13 de septiembre, estoy grabando esto. Incluso aquí mismo en la televisión estoy sintonizando Canelo contra Crawford, que es la pelea de boxeo que viene ahora más tarde. Así que voy a intentar no hacer este video tan largo para poder llegar a la pelea y verla y no perdérmela, porque básicamente estuve viendo el UFC y ahora estoy esperando ver la pelea de Canelo contra Crawford, que va a estar buenísima. Yo no soy mucho de boxeo, pero hoy día había un convenio de la UFC con, con TKO, que es básicamente mi otro hobby, aparte del power, que hay gente que me pregunta qué más te gusta aparte del power, nada, solo power, pero hace unos años atrás descubrí que me gustaba bastante ver MMA y artes marciales y todo lo que sería artes de golpeo, más que grappling y suelo. Entonces me gusta ver el MMA por el lado de striking que tiene y también soy muy fanático a veces de algunas ciertas peleas de bare knuckle y boxeo. Entonces suelo verlo, tengo Disney, tengo Netflix y suelo usar tiempo libre en ello. Eh, Soy una persona súper dispersa, entonces me suelo perder un poco por lo que estaba diciendo. Estaba hablando sobre la pelea que es hoy, es 13 de septiembre. La próxima semana, el día 20, voy a estar viajando a Brasil en el Campeonato Sudamericano de este presente año 2025, acompañando a mi atleta John Fuentes en su debut en un campeonato internacional, siendo que este fue su primer año de debut. Él es el papá de la persona a la cual hoy día le vamos a hacer un video que es ni más ni menos que mi caballo Diego Fuentes. John Fuentes es el padre de Diego Fuentes y por eso básicamente, aparte de los negocios y he estado con muchísimas cosas, muchísimo estrés de parte de los atletas, los nuevos atletas. Incluso aquí mismo pueden ver bastantes pestañas de todavía trabajo que me queda para mañana y eso que hoy día estuve trabajando aproximadamente 4 horas sin parar y siendo una persona que es de un espectro TDAH, me cuesta mucho estar mucho tiempo concentrado en algo y a veces también me cuesta poco porque tengo un poco hiperfoco puesto, entonces como que me puedo concentrar muchísimo, condenso mucha concentración y luego el resto del día no puedo hacer nada, quedo como desactivado. Pero a veces pasa el caso opuesto y pasa en mi trabajo que no puedo concentrarme en el trabajo y cada media hora tengo que estar haciendo ciertas pausas activas. Y en base a todo este contexto es que he dejado un poco de lado las redes sociales, YouTube e Instagram. Por eso quería hacer esta intro un poco para disculparme porque
Básicamente la promesa siempre recae en uno mismo, en intentar subir videos y ser constante, pero muchas veces la vida adulta no nos deja. Así que nada, aparte de eso, habían varios campeonatos que se cayeron. Se cayó Argentina y también se cayó ahora hace poquito el Zonal Sur Austral que iba a ser en Osorno, lo cual es triste por un lado por mis atletas que tenían muchísima ilusión en competir en aquellos torneos, pero también igual es un poco de relax y decirme de alguna manera tranquilízate, tómatelo con calma, aprovecha de esto para descansar y quizás a lo mejor estaré en tarima en unas 8 semanas. Así que estoy bastante contento de eso. También he estado trabajando en ello, no quiero abundar mucho en el tema porque no me gusta mucho hablar de mis propias preparaciones y de mi propio entrenamiento. Creo que muy pocas veces he hablado de mi propio entrenamiento, siempre estoy hablando del entrenamiento de mis atletas. Si les gustaría ver que hable de mi entrenamiento y de cómo lo estructuro, de cómo me auto-coacheo yo, me lo pueden hacer saber y yo voy a hablar de mí mismo básicamente, cosa que nunca hago para ustedes, ¿vale? Eh, el día de hoy voy a hablarles de Diego Fuente. Hace un mes aproximadamente, no, quizás un poco más, que fue el 1 y 2 de agosto, se celebró el campeonato Zonal Sur, Zonal Centro Sur Talca, edición 2025. Esta es la primera vez que se hacen dos campeonatos zonales sur, uno que es más referente a la zona central sur, que el sur es muy grande, y la otra que es más austral, más que abarca más la parte final del país, literalmente, que va a ser ahora en Osorno. Este campeonato estuvo con muchísima gente. Yo tuve a 6 atletas acá y Diego, que era uno de los prospectos más altos. Diego es ex campeón de la categoría 93 Junior, que también es mi caballo de guerra de hace muchísimo tiempo. Llevamos casi 3 años trabajando juntos. Hemos estado en las buenas, en las malas y en las peores. Muchas veces lo he traído al canal. Y hoy día vamos a hacer un poco más de análisis a fondo con todo lo que fue su programación, con las últimas semanas del Piki, las últimas tiradas pesadas. Voy a dejarles acá las imágenes, bueno, ya las están viendo, de cómo fueron los resultados. No fueron los resultados que esperábamos, claramente. Siempre intentamos buscar un poco más de progreso. Este es el primer año que Diego compite en 105, el primer año que compite en Open también, competía en 93 Junior, él sacó 280 en squat, 157.5 y 280. Eso hace un total de 717,5 bajo esa vía. Falló 300 kilos en sentadilla, como lo pudieron ver. Eh, los 300 en sentadilla sin duda creo que era el movimiento que más esperábamos con Diego, no se pudieron dar y realmente creo que los 300 en peso muerto eran más esperables que falláramos porque realmente no teníamos como cierta estimación que íbamos a sacar este levantamiento, salvo con Tomás Pérez, que otro de mis chicos que también estuvo en este campeonato, que él sí tenía muchísimas posibilidades de sacar incluso más de 300 kilos. Acá Diego intentó hacer la dobleta, como me gusta llamarlo, que es sacar 300 kilos en sentadilla y 300 kilos en peso muerto. Y yo hablo de estos números como si fuera algo fácil, pero me gustaría un poco ir al pasado para que podamos ver hacia dónde se remontan sus orígenes y de dónde salió. Bueno, voy a solamente mostrarles Instagram porque no tengo más archivos, bueno, tengo muchos archivos, pero tendría que ir a Telegram y tendría que detallar un poco y sacar un poco de el material que es muchísimo. Pero Diego llega a mí aproximadamente en enero del 2023, si no me equivoco, exactamente, en enero del 2023 llega a mí. Él me había hablado durante el 2022 para que yo fuera su entrenador. Le hablé de los precios, no llegamos como a un acuerdo y la verdad es que en base a eso no tuvimos como mucho más contacto. Sí solía a veces darme like en alguna publicación, en alguna historia, yo a él. Sabía que igual entrenaba en un gimnasio de allá de Talca, que es la región del Maule, la séptima región.
Y en ese tiempo no hablábamos demasiado. Luego de que yo compitiera en el campeonato zonal norte del 2022, él me contacta a mí para que yo fuera su entrenador. Él estuvo viendo mi competencia todo el rato y eso que no hablábamos, no éramos amigos realmente. Y bueno, yo decidí tomarlo, le hablé de las condiciones, el precio y estuvo todo ok desde el momento uno. Eh, Diego llega a mí con un total de una quina, como decimos aquí con Tommy. A ver si Tommy ve este video se va a reír, es una broma interna. Él era un levantador de 500 kilos, o sea, el Diego llegó quizás con 213 de sentadilla, aproximadamente 209 o algo así. Forzaba mucho, peleaba muchísimo los 120 kilos y en peso muerto tendría unos 220 como mucho. Al cabo de unos meses hicimos nuestro debut en el Zonal Norte del año siguiente, que fue en el año 2023, que eso fue en diciembre del 2023. Él me contacta en enero, trabajamos durante todo ese año y en diciembre él hizo su debut en ese campeonato. Bajo 617,5, que justamente son 100 kilos menos de total que el último campeonato que acabamos de hacer. Ya se habla de una mejora de 100 kilos, que es increíble. Pudimos clasificar al torneo nacional de ese año, que se iba a celebrar en mayo en el Estadio Víctor Jara, acá en mi región metropolitana, en mi ciudad Santiago, que fue un día espectacular, mágico. Yo he hablado muchísimas veces de lo que significó ese torneo para mí, tanto a nivel personal, emocional y laboral. Y Diego se alzó con la victoria, ese campeonato. Entonces, en base a eso, empezamos a trabajar con alguien que, bueno, yo sabía que él siempre fue muy, muy disciplinado. Diego es un atleta increíble. Estoy muy, muy contento de trabajar con él y siempre se lo he dicho, es un atleta ejemplar y estoy muy, muy orgulloso de él porque jamás ha sido una persona que refute y ponga en cuestión, o sea, se cuestione mi forma de trabajar. Siempre está al pie del cañón cumpliendo todo lo que mando, todo lo que digo, jamás se salta nada. Incluso creo que llega a ser un poco problema el hecho de que le cueste descarrilarse del programa. A veces espero que los chicos que son más jóvenes, incluso Diego es más joven que yo por 2 años, tiendan como a descarrilarse, que a veces tengan overshooting o hagan locura. Y con Diego igual hemos pasado un periodo de transición donde yo también he cambiado mi forma y metodología de trabajar. Antes trabajaba con otro tipo de estrategias que con el tiempo fuimos eliminando. Y justamente eso me hizo entender que a pesar de los cambios que yo estaba instaurando en algunos de mis atletas, la respuesta también recae en la calidad de atleta que tenga. Si yo tengo un atleta que es comprometido, independientemente de la metodología de trabajo, no quiero decir que cualquier metodología vale y sirve, pero para la gente que es disciplinada y que tiene una ética de trabajo tan fuerte como la que tiene Diego Fuente, sí ayuda muchísimo y facilita muchísimo las cosas para que yo con mi nueva metodología pueda ver si hasta qué punto podemos llevarla. Siempre es el muñeco a prueba, pero el muñeco a prueba porque hace las cosas bien. Y estoy muy muy orgulloso del campeonato. Aquí están las imágenes, la verdad es que yo esto lo veo y se me ponen los pelos de punta. Literal, recuerdo haber llorado muchísimo ese día. Fue una batalla muy, muy reñida con los rivales. Diego llegó literalmente de menos favorito, de underdog, y ese día se fue, o sea, salió de Talca con, con mucho sueño y llegó a Santiago, así, hizo su corte de peso y se fue se devolvió a su ciudad siendo campeón nacional, entrenando en su casa, en el patio de su casa o en el entrepatio. Literal es como verlo y ver la escenografía tan grande, tan imponente de lo que es un nacional, que solamente llegan en ese tiempo los 7 mejores de Chile, ahora son solamente 5, han cerrado los cupos para el nacional. En ese tiempo era en los 7 mejores, que fue el año pasado, y estar clasificado al sudamericano de forma directa y decir como pasamos de casi no hablarnos por Instagram, de que solamente fuera algo cordial, a viajar juntos a Argentina a representar a Chile en un campeonato sudamericano por ser campeón nacional. Algo que se dice
como si no fuera nada, pero yo creo que ambos sabemos todas las cosas que han pasado en el camino. Hubieron problemas, como todos los procesos, hubieron lesiones, hubieron complicaciones de todo tipo y la verdad Diego incluso en un momento pensó en dejar de trabajar conmigo por ciertas cosas y yo le dije, vamos, o sea, yo te acompaño, sigamos y yo también estaba pasando por un muy mal momento, entonces como que incluso pensaba en retirarme de esto hasta ese punto. No quiero meter un poco más de, de lo que pasó en ese periodo porque si no el video sería muy muy largo, literal no alcanzaría a ver la pelea de Canelo, pero eh, todo ese año 2024 fue mágico para mí. El año pasado fue un año mágico. Este año también ha sido un muy muy buen año a nivel laboral, me ha ido excelente. He conocido muy muy buenos atletas y tengo la fortuna de volver a ir a un sudamericano, que igual al fin y al cabo llegar a un sudamericano como entrenador creo que es un logro, pero no tan solo es llegar, es mantenerse y ir el año que viene y el año siguiente y así sucesivamente y hasta que llegue un punto donde uno como sea como un joy flex de la vida que siempre está en los campeonatos internacionales, como permanente, hasta hacerse como lo que dice mucho la gente, como inevitable, o sea, siempre voy a estar aquí. ¿Por qué? Porque siempre tengo una vía para ir a un campeonato internacional, porque siempre tengo un atleta que está destacando por algún motivo, y si está destacando por algún motivo es porque mi trabajo está bien hecho, y los kilos son los kilos. Entonces, para no explayarme tanto, a pesar de que me cuesta, yo estaba pasando por muy malos momentos y creo que este fue el impulso que mi carrera necesitaba como entrenador de decirme, tú eres bueno, sirves para esto. Y el destino me juntó con el Diego y me llevó a un atleta que era extremadamente disciplinado, que venía de Talca, que venía del sur, y yo con mis ideas locas de acá de Santiago, que la verdad no había tenido como la suerte y estaba esperando mi momento de que me llegara un atleta con ese nivel de compromiso. He entrenado a atletas antes del Diego, había llevado a atletas buenos, pero solían ser un poco más estilo Ronaldinho, como a mí me gusta decirlo, que tenían mucho talento, pero no se lo tomaban tan en serio. Diego Fuentes vendría a ser como un Messi, quizás, bueno, es talento, pero también acompañado de muchísimo trabajo. No tan solo basta con tener el talento, sino también saber exprimirlo y darle con todo y aprovechar tus fortalezas, fortalecer tus debilidades y todo lo demás. Entonces cuando nos juntamos y logramos sacar estos resultados, y para mí fue increíble. Fue algo que me dijo, continúa, van a haber muchas piedras en tu camino, pero continúa, va a llegar tu momento. Yo llevaba haciendo coaching 2 años y no había tenido ningún campeón nacional. Entonces, por algún otro lado sentía que estaba muy, muy estancado en mi carrera deportiva. Y no tan solo en mi carrera deportiva, en mi carrera laboral, en mi carrera personal. Estaba estancado en todos los aspectos de mi vida y aquí fue el momento donde salí de mi estancamiento de una manera gloriosa. Porque fue justamente en el lugar más importante del país donde no hay forma de decir que no vale. O sea, los jueces son los jueces, los kilos son los kilos, los récords son los récords y ya está. Eh, Luego de eso fuimos al campeonato sudamericano. Para eso voy a entrar al perfil de mi buen amigo Diego. Cuando fuimos al campeonato sudamericano, la verdad es que, bueno, no fueron los mejores resultados. Nunca vamos a poner alguna excusa. Siempre digo que no tengo como la respuesta de por qué no salió tan bien, pero en ese campeonato perdimos 5 kilos de total, a comparación de la mejora que tuvimos en el nacional, que fueron, si no me equivoco, soy muy malo así con los números directos, pero fue aproximadamente 40, 50, fueron 52 kilos y medio de mejora, si no me equivoco, porque sacamos 617,5. No, creo que fueron 42 kilos y medio de mejora, si no me equivoco, porque fueron 617,5. Sí, y en el nacional sacamos 660, 42 kilos y medio de mejora de un zonal norte a un nacional, y del nacional al sudamericano de ese mismo año perdimos 5 kilos. O sea que el cómputo general habrá sido de una ganancia total anual de unos 37,5, 35 kilos, ¿vale? Descontando lo del sudamericano. Y eso en porcentaje de mejora es bastante. No lo podría sacar matemáticamente con la cabeza porque no me da, pero habría que verlo, ¿vale? Para poder sacar un porcentaje de cuánto rango de cuánto
cuánta mejora hay de un año a otro. Literal, de tarima a tarima, independientemente de que la última competencia te haya ido mal. Así que, bueno, los resultados en ese campeonato no fueron los esperados. Luego de eso pasaron varias cosas. Diego es estudiante de medicina, de actualmente séptimo año, sexto año, si no me equivoco. Está ya, o sea, le queda este año, el otro, y ya es doctor, literalmente. Entonces, durante todos estos años han sido este año y el anterior final del año anterior, este año y el que viene han sido y van a ser de muchísimo, muchísimo estrés. Y esto igual, Diego nunca lo pone como excusa ni nada, siempre está trabajando. Hemos tenido que pasar por periodos donde hemos tenido que entrenar 3 días. eh, no, no tenía no podía hacer a veces un SBD porque llegaba ahí nomás. A veces partíamos los bloques con unos kilos y terminábamos con incluso menos. Nos pasó una vez, recuerdo, e incluso, no sé, hacía el internado es como literalmente ir a trabajar sin que te paguen. Después de eso se devolvía en bicicleta al gimnasio. Después se iba a la casa en bicicleta, no sé cuántos kilómetros en bicicleta. Yo le decía que era como atleta híbrido. Y a pesar de todo eso, salió de lo internado y ya tenía un poco de tiempo libre. Y en ese tiempo libre era increíble como solo el hecho de no estar en el internado y comer y entrenar en condiciones y ganar kilos de peso corporal porque pasamos de 93 a 105. El año pasado, aproximadamente entre octubre y noviembre, tomamos la decisión de subir de categoría. Claro, esta subida fue muy muy lenta y paulatina, teniendo en consideración de que incluso habían periodos, por ejemplo en enero, en febrero, si no me recuerdo, si mal no recuerdo, o en marzo, donde el internado de medicina, de que no recuerdo qué especialidad, porque pasan por casi todas las especialidades, tenía el grado de que igual íbamos a entrenar menos, entonces la ganancia de peso tenía que ser más controlada aún. Pero cuando sacábamos el factor internado, cuando íbamos de nuevo al gimnasio a comer, a entrenar y a estar con el cortisol mucho más bajo, los bloques de entrenamiento subieron una monstruosidad. Incluso aquí voy a mostrarles un bloque. No subió no sube los bloques, no sube todos los bloques, ¿vale? Pero incluso algún día lo voy a animar a ver si sube un bloque de internado. Porque, por ejemplo, ayer terminamos el bloque de este internado actual y fue un desastre. O sea, no fue un desastre por algo que él haya hecho, sino porque el rendimiento no está. O sea, son muchas horas, mucho estrés, es muchísimo trabajo, es muchísima carga. Pero le voy a dar el reto de que suba un bloque de internado, a ver cómo reaccionaría la gente. Pero bueno, aquí podrán ver en la parte buena, como siempre Instagram mostrando solo la parte buena. Este es un bloque donde Diego come, entrena y descansa. Solo eso, nada más. Por ejemplo, este fue a 7 semanas del último campeonato que les mostré, que justamente fue el último que hicimos ahora en agosto. 160 en fatiga, 270 en fatiga y 270 en fatiga. O sea, un total de 700 a 7 semanas de competir en fatiga increíble. O sea, un estado de forma brutal, 700 kilos y veníamos de hace menos de un año tirar 655. 700 es una mejora de 45 kilos, entrenando evidentemente, pero con opciones de más, que justamente nosotros buscábamos una mejora absurda de 740 a 750 kilos, que aproximadamente estaríamos cerca de una mejora de 100 kilos en un año, cosa que para la cantidad de trabajo que le ponemos en esto tampoco es arriesgada. Siempre hemos dicho, o sea, no es una locura pensar en ese tipo de mejora cuando el trabajo está ahí. Si el trabajo no estuviera ahí, a lo mejor quizás sería delirar, porque cuando uno no pone el trabajo y hace las cosas a media y pensar que uno puede tener el rendimiento de un atleta que sí se está dejando la vida en ello, es delirar directamente. En el caso de Diego no es así. Y nada, esto fue básicamente lo último que hicimos. Después de eso hicimos otro bloque de 2 semanas que fue también en el mismo contexto donde Diego descansaba, dormía. Y acá hizo un doble con 710 kilos que lo hizo en 2 semanas porque hizo un bloque frecuencia 2 del cual creo que tengo un video en este canal de YouTube. Que hizo 280 kilos por 2, increíble. Aquí el estado de forma era para meter 300 kilos. Por eso es que los intentamos, no por otra cosa, básicamente.
Acá hice un doble con 280 en sentadilla. Este doble, una joya, creo que de mis levantamientos favoritos de uno de mis atletas. No tengo como uno en específico en favorito porque tengo varios. O sea, por ejemplo, este año con el boom de los chicos, como que me cuesta quedarme con uno porque también por ahí tengo los 310 del Tommy, los 300 que tiró Ignacio Cid en el norte, del cual también voy a estar haciendo un video de este chico que llegó hace poquito en el team, que tiró 300 en el norte, que también fueron una locura, una profundidad espectacular. Los 310 del Tommy, que fueron muy decisivos porque justo fueron una competencia y ese levantamiento determinó el triunfo. Entonces tengo como el corazón un poco dividido y no sabría decir cuál es mi preferido, pero me quedo con muchos. Es como que es como cuando a tu mamá le preguntan cuál es el hijo favorito. No tiene un favorito, a todos los quiere por igual. A no ser de que sea una muy mala madre, según mi expectativa. Y nada, acá hice un doble con 150, las pausas por Temu, pero bien, dentro de todo, igual con la fatiga de la sentadilla, nosotros tiramos SBD, o sea, esto fue todo en un mismo día. Y el peso muerto, el 280, la segunda repe la falló lamentablemente, lastimosamente, pero estuvo muy cerca de concretar un doble con 710 que hubiese sido una espectacular locura. Al fin y al cabo fue 710, dos repeticiones y una repetición en un orden de SBD. Y eso básicamente, ahí ya tienen cosas más personales. Diego es amigo mío, aparte de eso tenemos una muy buena relación, y entreno a su padre, que justamente nos vamos a ir a Brasil con su padre, porque su padre también compite en categoría Master 2. Y eso fue todo hasta esa preparación para poder ponerlo más en contexto, pasando un poco más por la planificación, eh, para poder mostrarlo un poco detalladamente. Voy a abrir un poco el Excel para que lo puedan ver. Voy a mostrarles también el gráfico porque quiero que vean la cantidad de mejora que ha tenido durante el periodo conmigo. Como les decía, él entró el 9 de enero del 2023 y nosotros hicimos el debut el día. Aquí lo tengo. 27, o sea, en la semana del 27 de noviembre de 2023. O sea que aquí habrán muchísimas semanas, ¿vale? Por lo cual, ese fue como el total que marcó el inicio, 627,5. Me equivoqué en un kilo, o sea, en 10 kilos, perdón. Me comí 10 kilos, le había sacado 10 kilos. Me acuerdo que incluso en esa competencia intentó un pull for the win que me lo inventé yo ahí, de no sé de dónde, nunca lo tuvo, pero bueno, detalle. En ese nacional sacó 660, ¿vale? Que salió campeón nacional. Después de eso fuimos al sudamericano, sacó 655. De aquí nos despedimos de la etapa como atleta 93 y también como junior, porque ya no había más competencias hasta el próximo año. Y la última competencia fue en la que fue ahora, hace poquito, que fue una mejora de 717,5, o sea, una mejora increíble a comparación del anterior. Si nosotros, por ejemplo, ponemos acá esto, ponemos una suma simple aquí, ponemos esto, menos esto, perdonen que soy demasiado malo para la matemática rápida, no sé cómo soy entrenador. Tenemos una mejora en aproximadamente 16, tenemos una aproximada en 11 meses y 2 semanas, si no me equivoco, casi un año, de 62 kilos y medio, con una subida de peso corporal encima. O sea que, a pesar de los internados, a pesar de los problemas, a pesar de que mucho tiempo estuve entrenando 3 días a la semana, que se iba en bicicleta al gimnasio y después se devolvía en bicicleta a la casa y después al otro día como a las 5 de la mañana al internado, a pesar de todo eso, hubo una mejora de 62 kilos y medio, por lo cual me siento bastante orgulloso y contento. Les voy a mostrar la hoja del, del picking, ¿vale? La última, las dos últimas, ¿vale? Que según yo
son las que más me importan a mí. En realidad aquí la expo más pesada para Diego es en la semana 3, en la exposición 3, eh, porque no hace ondulaciones, no usamos ese tipo de estrategias con el Diego. Literalmente tiene bloques de 4 semanas, vamos ascendiendo poquito a poquito en el mismo programa, vamos poniendo un RP bajito y después vamos haciendo un rango de carga o una carga capada, muy pocas veces carga capada porque se maneja bastante bien con el uso de RP, no tengo que poner carga capada para que no se pase porque no se pasa nunca. Así que aquí como pueden ver, este era el split, muy sencillito, mucho ejercicio muy suave, muy pocas series, ¿vale? Destacamos mucho que no utiliza mucho volumen en ninguna parte del año, entonces en un picking menos todavía y menos cantidad de accesorios. Sí, solemos poner bastante énfasis en la intensidad, por ejemplo, si voy a hacer un press militar y voy a hacer 5 series, y de esas 5 series voy a intentar llegar al fallo en todas, sabemos que en las últimas 3 la calidad de las series va a ser terrible. Entonces, como no va a ser buena la calidad de series, solo colocar dos, que son las donde realmente uno tiene el foco puesto y va a ir a martirizar la serie literalmente. Entonces, como que lo demás pasa a ser un poco más volumen basura para mi entender. Y casi todo el año estoy haciendo que la mayoría de mis atletas, no tan solo Diego, estén entrenando con un volumen más bajo, pero con una intensidad mayor en los ejercicios que son de carácter más accesorio, que igual son parte del trabajo. También ocupé una selección de ejercicios del día secundario, que es el que está aquí en verde, que justamente me permite tener un movimiento que en base a a la recolección de información durante todos los bloques he podido determinar que me viene bien. Aparte tuve que hacer un par de ajustes porque estábamos con unas pequeñas molestias, entonces la squat opté como hacerla un poco a modo de no rehab, pero para no sobrecargarnos tanto y quitar toda la carga externa, aumentando la percepción y la carga interna bajo una variante de tempo. Y aparte barra alta, que sería doble handicap para que la carga externa se limite al máximo y simplemente sea un recordatorio. eh, Todo lo demás que ven en la planilla son cosas que veníamos trabajando. No suelo cambiar casi nada de los programas. Es como copiar, funciona, reseteo y lo vuelvo a repetir. Como que el ciclo vuelve a girar y al fin y al cabo son planificaciones que muchas veces son análogas a otras preparaciones sin hacer ningún tipo de modificación. Lo que pasa es que hay algo que también la comunidad del Power tiene que entender, que la gente cuando algo no funciona en una competencia o en X bloque, lo quema y dice, este protocolo no funciona. ¿Por qué? Porque no funcionó esta vez. Pero claro, el contexto de vida y los factores externos de ese bloque también estaban ayudando e impulsando a que las cosas no funcionaran. Entonces, si ibas a chocar con un muro por eso, chocaste y ya está. Ahora, por ejemplo, yo estoy utilizando con Diego Fuentes una selección de ejercicios, una cantidad de intensidad que estaba utilizando cuando era 93 Junior, que estaba utilizando en el sudamericano que perdimos total, en el sudamericano que quedamos fuera del podio, en el sudamericano que para nosotros fue un fracaso. Estoy utilizando la misma estrategia. E incluso hay gente que podría tachar un poco de que estoy loco, de que por qué estoy utilizando cosas que no funcionaron. Y realmente yo confío en mi trabajo y confío en que las estrategias puestas durante esa preparación sí eran las correctas. La selección de ejercicios, la cantidad de estrés es similar y no es idéntica, pero es similar, es casi igual. Lo que pasa es que el contexto es diferente. Ahora es una categoría más alta, come 5.000 calorías, literalmente el campeonato es a la vuelta de su casa, tiene el contexto de que está cerca de su familia, de la gente que lo quiere, de la gente que lo apoya y es una persona que es muy, muy casera. Entonces todas esas cosas, queramos o no, influyen en el rendimiento. Y por eso es que apostábamos a que este bloque utilizar estrategias que ya habíamos incursionado antes y a pesar de que no funcionaban, las volvimos a utilizar y funcionaron bastante bien.
perdimos kilos en la tarima, o sea, en la tarima no levantamos los 300 kilos que queríamos levantar, pero incluso a pesar de todo eso, levantamos casi lo mismo, incluso un poco más que en el picking, cosa que para mí es un mal resultado porque siempre espero que mis atletas reboten en tarima y puedan levantar más de lo que levantaron en el picking. Pero también hay que tener en consideración de que son 62 kilos y medio de mejora en menos de un año. Es bastante para un atleta que no es principiante tampoco. Así que estoy muy contento con los resultados, a pesar de todo, y yo sé que Diego a lo mejor va a ver este video y me va a querer quemar porque él no está conforme, o sea, está bien con eso, pero no conforme y nunca va a estarlo, porque al fin y al cabo nosotros siempre somos los que más nos autoexigimos y los que más nos queremos empujar a superar y romper nuestros propios límites, que nosotros mismos nos colocamos en base a los números que están en la línea. O sea, tenemos que saber, igual que por ejemplo en Chile, en 105 en la categoría que compite Diego, el corte para entrar a un campeonato nacional es de más de 730 kilos. O sea, es una locura. Y pensar de que es un atleta de que hace un año atrás estaba levantando 655, este año este atleta se plantó y marcó 717 kilos y medio en su primer año como 105 Open. Debut en Open y en 105 también. Aparte de eso, estuvo meses en donde entrenó 3 veces por semana. Digo meses como mesociclos, o sea, estuvo como 2 mesociclos o 3 mesociclos, no recuerdo bien, donde estaba entrenando 3 veces por semana e incluso el rendimiento se venía abajo. Lo único que podíamos hacer durante ese periodo era mantener el rendimiento, porque no podíamos mejorar. A pesar de eso, mejoró 62 kilos y medio a comparación del año pasado, en su primer año. Entonces, es un resultado increíble y este levantador es formidable. O sea, es una locura. Eh, yo creo que en pocos años más, si sigue, y bueno, yo sé que va a seguir, pero si sigue con esa mentalidad y con la fuerza de voluntad que tiene para hacer las cosas y con la disposición más que nada, que es lo que más importa en esta vida, va a estar ahí, ¿vale? Es inevitable y se va a transformar en inevitable. Y bueno, eso es todo con respecto a Diego. Si voy a estar haciendo más análisis de mis levantadores próximamente cuando tenga mucho más tiempo para hacerlo, ¿vale? Voy a estar en Brasil la próxima semana, así que a lo mejor quizás me animo a grabar algo por allá para que puedan ver cómo es un campeonato internacional acá, donde los sudacas en Sudamérica, South American, porque no es lo mismo que un europeo, claramente, pero se pasa bien y se disfruta un montón y estoy seguro que va a ser así en esta misma ocasión. Nada de eso. Que les vaya muy bien a todos. Muchas gracias si llegaron hasta acá. Se agradece de corazón que escuchen a este simple entrenador hablar casi 40 minutos de cómo hace que gente se ponga fuerte sin tener la mejor genética a veces y sin ser un superhumano. Simplemente utilizando la cabeza y un poquito de ciencia, tampoco tanto. Nada, también por otra parte estoy haciendo consultorías todavía por si a alguien le interesa. Estas tienen un valor X, pero ustedes me hablan por interno y podríamos llegar a algún acuerdo. También tengo un par de cupos de asesoría, a pesar de que tengo trabajo, estoy aceptando y recibiendo a nuevos clientes. Así que si tienes dudas con respecto a cualquiera de mis servicios, me puedes contactar a mi Instagram personal, que es, lo dejo aquí en pantalla, es DarkSerpa. Aquí subo mis cosas, mis entrenamientos, los entrenamientos de mi atleta y tengo cupos disponibles. Eh, Solo eso, no olvides comentar, compartir, suscribirte y a ponerse fuerte, chavales, que es lo que más importa.